Buenos días. Doctor, buenos días. Buenos días. Disculpen estos minutos que estaba terminando otro tema aquí, un poco urgente también. Disculpe, doctor de Chicha. Buenos días, doctor. Buenos días con todos. Hoy, viernes 29 de agosto del 2025, siendo las 10:23 de la mañana, vamos a continuar con esta audiencia de control de acusación en su sesión 12ª en el expediente 3-2023-3. Proceso seguido a don Guido Bellido Ugarte y don Guillermo Bermejo Rojas por la presunta comisión del delito de obstaculización de acción de la justicia en agravio del Estado. Esta sesión se va a registrar en audio y video. Vamos a acreditar los asistentes por la Fiscalía. Buenos días, señor juez. Buenos días con las partes procesales, con sus señores abogados y con el personal jurisdiccional. El CID es Mario Chinchay Castillo, fiscal adjunto supremo titular de la Segunda Fiscalía Suprema Penal. Acude en representación del Ministerio Público a esta sesión de audiencia. Ratifico el domicilio procesal de la casilla 113844 de Sinoe. Quien habla se encuentra inscrito como abogado en esta ciudad con el número 18.884 y me encuentro hábil para ejercer la profesión. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Buenos días, señor juez supremo de investigación preparatoria, señor representante del Ministerio Público y abogados de la defensa técnica. El abogado Rubén Guillermo Montúfar Arapaza, con registro del Colegio de Abogados de Lima 50823 y demás datos que obran en autos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Bellido. Señor Juez Supremo, buen día con todos los conectados en plataforma. Edison Bernales Vaca, defensa privada del señor Guido Bellido Ugarte, con demás datos que habrán en audio. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Bermejo. Abogado Ronald Atencio Sotomayor, identificado con registro CALPA 3370 y los demás datos llevarán en audio pasado. Gracias. Gracias, doctor. Continuando con la presentación de los documentos como medios de prueba por la Fiscalía, me parece que nos quedamos en el número 4, doctor Chinchay. Perfecto. Bajo ese entendido, voy a hacer mención a la prueba número 5. No, en el 4 creo que nos quedamos. Sí. ¿Perdón? En el 4 creo que nos quedamos. Por eso pasó al 5. No, pasó al 4, ¿no? Pasó al 4. Sí. Ya, perfecto. Bueno, bajo ese entendido, señor, el Ministerio Público ofrece el acta deslacrado de un pequeño sobre color blanco con la escritura en la parte inferior de la televisión, conteniendo en su interior un pendrive SanDisk de 16 GB de capacidad de almacenamiento de color rojo o negro para su visualización, lectura y transcripción de captura de imágenes, y se pone como referencia carta emitida por Willax Televisión. Esta diligencia se realizó el 24 de agosto de 2021 a las 11:25 en las instalaciones de la DIRCOTE. Al respecto, se señala que hay una entrevista al testigo ya ofrecido en la parte testimonial, don Obi Edi Villarroel Medina, y que esta persona declara en relación con los hechos, materia de proceso, y en tanto que aquí se trata pues de una prueba documentada al respecto, es que esto tiene utilidad y relevancia para el esclarecimiento de los hechos en el juicio oral. Se hace presente que el encabezado de esta acta da cuenta de la participación de las defensas de los dos señores procesados, razón por la cual este medio documentado es idóneo para su actuación en el juicio oral y además pertinente por la razón que ya expuse. Por eso solicito a su despacho que se sirva admitir este medio de prueba en el autojuzgamiento penal. Gracias, doctor. Hay oposición de la defensa del señor Bellido. Sí, señor magistrado. Vamos a resaltar en este caso la pertinencia de dicho medio de prueba,
ya que se exige que el medio probatorio tenga pues, una relación directa con el hecho del proceso. Sin embargo, nosotros vamos a poder observar que esta copia certificada tiene relación realmente con la carpeta fiscal 33-2021, de la cual dimana la investigación que ha dado origen a este proceso, por lo cual, al no cumplirse este requisito intrínseco señalado por el Tribunal Constitucional en el caso Federico Salas Guevara Schul, solicitamos no se admita. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Chinchay. No le hallamos a las palabras del señor Abuela Defensa consistencia, digamos, en relación con la posición, que tenga esto un origen o una vinculación con la carpeta 33-2021, que los hechos han dado origen a la presente causa. No veo cómo es que se desvincula estos hechos en cuanto a pertinencia. Todos sabemos que a propósito de una investigación por el delito de terrorismo, es que habría surgido un intento de callar o impedir que el señor Villarroel Medina pueda dar su testimonio de los hechos que le constan, y por lo tanto sí tiene esto un nivel de relevancia. Deseo destacar, aunque esto no lo ha mencionado el señor abogado de la defensa, que esta declaración, que es extraprocesal y espontánea, y por eso está como documental precisamente, y más precisamente en la variedad de prueba documentada, es que ratifica que hay una versión constante. Recordemos que uno de los temas para un testimonio incriminador es que tenga persistencia a lo largo del tiempo, y por lo tanto que esta versión se haya mantenido, inclusive en esta fuente que ya he señalado, como he mencionado, que medio de prueba, sin duda alguna, hace pertinente, por lo menos como ratificación de la persistencia de la versión del testigo mencionado. Por esa razón, solicito respetuosamente se desestime esta objeción y se admita el medio probatorio. Gracias, doctor. Doctor Bernales, para concluir. Ninguna, señor juez. Ya. Doctor Matufar, ¿algo que agregar? Señalar, señor magistrado, que este documento, pues, conforme lo ha señalado el señor representante del Ministerio Público, pues es pertinente, útil y conducente, ¿no? Toda vez también que va a permitir que contrastar, ¿no? La información dada por el testigo Villarroel Medina es uniforme, ¿no? En relación con las declaraciones vertidas por dicho testigo en la investigación 33-2021. Muchas gracias, magistrado. Gracias, doctor. Voy a resolver. Presenta a la Fiscalía como medio de prueba una copia certificada de un acta desde lacrado de un sobre que contiene un pendrive para la visualización y está relacionado con una transcripción de un video de una entrevista que diera el señor Villarroel Medina a un programa televisivo en un canal. Sostiene la Fiscalía que este documento es pertinente, útil y necesario para acreditar la idoneidad y relevancia que el testigo Villarroel tenía respecto de la investigación fiscal 260-60-110-2021. Se opone la defensa del señor Bellido porque considera que no tiene relación con la carpeta fiscal 33, creo que dijo, ¿no, doctor? Sí, señor magistrado. Es 33-2021. 33-2020, que es una carpeta fiscal. De lo que se puede observar este juzgado es que el señor Villarroel Medina es un testigo, es el primer testigo que ofreció la Fiscalía y es la persona, testigo central, entiendo, porque es la persona que supuestamente tendría que actuar como testigo en un proceso donde estaban involucrados
los señores Bellido y Bermejo, y que no acudió, y precisamente ese es el centro de la discusión en este caso, ¿no? Es un caso de obstaculización de acción de la justicia. En ese sentido, considero que su versión, en primer lugar, es pertinente, es conducente, porque se trata de una entrevista que diera el testigo Villarroel Medina a un programa de televisión. Y la Fiscalía lo que señaló en este caso, en su pertinencia y su utilidad, es para acreditar la persistencia de su declaración y, en todo caso, si concurre este testigo, podrán tener la transcripción del video, podrán tener los jueces el video a la mano para poder contrastar sus versiones respecto de los hechos en los cuales está involucrado, por lo que se admite la copia certificada del acta de declarado. Luego la 5 es un acta de inconcurrencia. Este señor estaba citado para que vaya a dar su declaración testimonial, ¿no? En un proceso. Conforme, señor. Si me permite oralizarla, señor. Sí, juez. lo más preciso posible, y creo que también eso está vinculado con las 6 y las 7, no tienen nada que ver. Es una secuencia de citaciones, inconcurrencias y luego explicaciones de por qué se incumple. Podemos empaquetarla, doctor Chichay, o sea, las 5, todas las que están vinculadas, las 5, las 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, hasta la 11 me parece. Ya. Y también son las mismas que se ha opuesto a la defensa del señor Bellido, ¿no? Ujú. Sí. ¿En qué consisten todas estas instrumentaciones? Bueno, tenemos en primer lugar que el 7 de septiembre del 2021, ante la discote, inconcurre el señor Eddie Villarroel Medina. La defensa ha hecho una observación en el sentido de que esto no acredita directamente, así dice, el hecho de la obstaculización, y evidentemente esto no es, digamos, de recibo, toda vez que es la valoración conjunta de las pruebas, señor, lo que tiene que generar la convicción de los jueces de juicio. Si se trata sobre todo de prueba por indicios, no es que cada prueba tiene un contenido ilícito, si no, no sería, señor, indicio. Los indicios, por definición, cada indicio es un hecho penalmente neutral, y es la valoración conjunta de los indicios las que puede apuntar hacia la conclusión punitiva. En este caso en concreto, esta sería una prueba indiciaria. La 5 es una prueba indiciaria, no concurrió. Sola, aisladamente, no significa nada. Luego concurre el 8 de septiembre, y ahí el señor Eddie Villarroel explica por qué inconcurrió. Dice que se siente amenazado, es la prueba 6, porque está siendo víctima de reglaje y de seguimiento. Luego, la prueba 7, citación policial, para que declare la citación policial hecha con fecha 2 de septiembre, para que concurra el 7 y 8, que justamente son las dos sesiones, una frustra, que ya expuse, sí, prueba 5, y una que sí se realizó, prueba 6. Luego tenemos copia certificada de una citación que se le hace el 10 de septiembre del 2021, para que declare el 21 de septiembre el señor Villarroel. Y esta también tiene que ver con las amenazas que él señala haber recibido. El 21 de septiembre, en efecto, prueba 9, el señor inconcurre, no participa. Y el día, prueba 10, el día 22, presenta un escrito que dice que no asistió el 21 por una razón de seguridad personal. La prueba 11 es un escrito presentado también por el señor Villarroel con fecha 27 de septiembre en la carpeta ya mencionada, la
2021. Me olvidaba también de mencionar las pruebas 9 y 10 también se refieren a esa carpeta, la 33-2021, donde iba a declarar el señor y sobre lo cual han sucedido los hechos en materia de acusación. Y aquí también señala que hay un tema de ofrecimientos de dinero y amenazas recibidas. Entonces, y bueno, señala también el tema de los hechos ocurridos en 11-21 Sauna Spa, que ya es materia de la prueba 12, que eso es ya otro paquete. Entonces, aquí tenemos una sindicación del sujeto pasivo de las acciones materia de imputación. Es el sujeto pasivo el que dice que estos hechos han ocurrido. En este sentido, sí tiene esto absoluta relevancia. Ya sabemos que hay unas reglas cuando la víctima de un hecho, igual que el testigo único, hacen una sindicación. Estos requisitos, todos lo sabemos, están en el Acuerdo Plenario 2-2005, y por lo tanto es pertinente que se incorpore estas versiones que van en el mismo sentido, ¿no? Actos de no concurrir, luego explicar, tanto en sesiones como a través de escritos, ese es el hilo común de todas estas pruebas, que ha habido amenazas y hay riesgo en su seguridad personal. Entonces, en este contexto, estos elementos expresan de parte del sujeto pasivo de la acción que ha ocurrido los hechos en materia de procesamiento. Y esa es su pertinencia. Como dije, si se cumplieran, pero eso es ya una tarea del juicio oral, no de esta etapa intermedia, los requisitos complementarios del Acuerdo Plenario 2005, entonces esa valoración conjunta que establece el Código Procesal Penal, al momento de que los jueces de juicio hagan la apreciación de las pruebas, puede conducir a la pretensión punitiva del Ministerio Público. Y por estas razones, con la solicitud ya anticipada de que no se atiende ese pedido, de que cada una de los elementos mencionados no tiene suficiencia por sí misma, con ese pedido de desestimación, el Ministerio Público pide que se admitan estas pruebas para que se actúen en el juicio oral respectivo. Gracias, doctor. Doctor Bernales. Sí, señor juez. Como se puede ver en el requerimiento acusatorio del 19 de diciembre del año 2024, no se cumple la exigencia que establece el Tribunal Constitucional. Yo creo que debemos partir de ello para una adecuada motivación de requerimiento del Ministerio Público. Nosotros hemos hecho estas observaciones porque no se encuentra de forma literal en el requerimiento acusatorio. En ese entendido, el 208 del nuevo Código Procesal Penal, perdón, el 203, no se estaría dando cumplimiento al numeral 2 del mismo. En ese entendido, no se detalla la pertinencia, conducencia, utilidad, licitud. Estamos en una etapa postulatoria del Ministerio Público y yo no sé por qué se hace referencia a la oposición que yo he planteado. En primer término, debería, de forma motivada, escrita, reformarse este tema, complementarse de ser posible, y en segundo lugar, la observación no está, sino que no se ha motivado conforme establece el Tribunal Constitucional de forma detallada, de forma motivada en el requerimiento, la pertinencia, la conducencia o idoneidad, la utilidad y la licitud de todos estos medios de prueba, señor juez. Por lo cual yo solicito que estos no sean admitidos. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Chichay. Muy respetuosamente a la pretensión de la defensa, el Ministerio Público señala que
considera el Ministerio Público sobre este tema, hay un aspecto de negacionismo, en el sentido de decir que no hay pertinencia simplemente porque yo afirmo que no hay pertinencia. La pertinencia está detallada respecto de estos elementos de prueba en la última columna del cuadro, de la tabla, que habla de utilidad. Bueno, el penúltimo habla de pertinencia, el último habla de utilidad. Lo único que he hecho es resumir estas cosas que ya se han expuesto. Y bueno, tenemos, por ejemplo, que el señor Villarroel dice, prueba 10, que peligra su seguridad personal, la prueba 11, que ha recibido ofrecimientos de dinero y amenazas para que cambie su versión testimonial, señala incluso dónde habrían sucedido los elementos de amenaza. En la prueba 6 también va en el mismo sentido, ha recibido, está siendo objeto de reglaje y seguimiento. Y bueno, decir que todo eso no tiene relevancia para efectos de precisamente un acto de tratar de obstaculizar un testimonio ante el sistema de justicia es, como dije, y muy respetuosamente hacia el señor abogado de la defensa, es negacionismo. Simplemente eso es absolutamente claro y preciso, pero me parece que la defensa quisiera quitarle sus sustancias, sus consistencias, simplemente negándolo. Leo que dice que ha sido amenazado, pero no, eso no tiene ninguna relevancia. Dice que su seguridad está en peligro, pero no, eso no tiene relevancia. Dice dónde ha sido objeto de las amenazas, pero eso no tiene relevancia. Consideramos que no es de recibo esta línea argumental y por esa razón no ratificamos en que se admitan todos estos medios de prueba que han sido expuestos de manera agrupada, señor. Gracias, doctor. ¿Algo más, doctor Bernales? Sí, lo que nosotros observamos es que debe explicarse de manera suficiente esta relación directa, no solo con el hecho materia de imputación, sino también con los dos encausados. ¿Por qué? Porque será pues necesario esta determinación para hacer un adecuado ejercicio de defensa durante el juicio oral. La determinación de la relación directa, la determinación de la conducencia, que no existe en el cuadro, y finalmente pues la contribución de cada medio de prueba respecto a la imputación, porque nosotros estamos haciendo una defensa negativa del hecho. En ese entendido, yo considero que no satisface lo que ha establecido el Tribunal Constitucional en el expediente 1014-2007, proceso de habeas corpus. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Montúfar, ¿algo que agregar? Señor magistrado, se advierte pues de que el testigo Villarroel Medina ha sido importante, ¿no? Trascendente en la investigación 33-2021. Y eso se prueba, señor magistrado, que ha sido reiteradamente notificado para que preste su declaración. Y ha generado, pues, lo que ha referido él, ¿no? Y que son materia de investigación. Esto es las amenazas que recibió y también los ofrecimientos, ¿no? De parte del abogado Benítez Tangoa, ¿no? En representación de los investigados. Y además que el mismo testigo mencionado solicitó garantías para su vida y su familia. Dicho ello, señor magistrado, solicitamos pues, que se desestime las observaciones planteadas por la defensa técnica. Muchas gracias. Gracias, doctor. Se presenta por la Fiscalía 7 documentos contenidos en los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que consisten en copias certificadas de actas de inconcurrencia a citaciones para declarar ante la Fiscalía, de declaraciones ante la Fiscalía, de, dije ya, citaciones policiales y actas de inconcurrencia, de un escrito también presentado
de dos escritos presentados por el señor Villarroel Medina, quien ya se encuentra admitido como testigo para este proceso, y que es, según se señala en la posición de la Fiscalía, la persona que fuera, que debía declarar en un proceso que está vinculado con los hoy acusados Bellido, Ugarte y Bermejo Rojas. Considera la Fiscalía que su asistencia es importante porque precisamente se vincula con los hechos que afirmaba el señor Villarroel en temas vinculados a su seguridad para efectuar estas declaraciones. Se opone la Fiscalía, perdón, se opone la defensa del señor Bellido porque considera que la vinculación de estos documentos con el proceso a su patrocinado no está específicamente motivada, no vincula a ninguno de los acusados estos documentales, por lo que no resultan pertinentes, ni útiles, ni necesarios. Acuerda la Procuraduría con la presentación de los documentos por parte de la Fiscalía. Los criterios para admitir prueba, en este caso documental, y para admitir cualquier medio de prueba son, en principio, tres, ¿no? Que sea pertinente, que sea útil y que sea lícita, como otros lo señalan también, conducente, idónea y que sea verazmente objetiva, ¿no? En el presente caso, he estado escuchando y además he estado leyendo el requerimiento de la Fiscalía sobre estos documentos, y todos ellos son en principio documentos oficiales, ¿no? Son emitidos por la Policía Nacional del Perú y algunos por la Fiscalía. Y consisten pues en actas de inconcurrencia a citaciones, de declaraciones del señor Villarroel y también de dos escritos presentados por el señor Villarroel dando razones por las cuales no asistía a estas citaciones para su declaración. El juzgado considera que cumple los criterios de admisión de un medio de prueba, que sea pertinente, evalúo que es relevante para los hechos del caso, porque los hechos del caso están referidos a la no declaración, la no asistir a declarar en un proceso que se seguía entre otros, a los acusados. Es útil porque precisamente va a contribuir a los hechos controvertidos, que está referido a que habría sido intimidado o amenazado para que no concurra a ello. Hay relación con también la vinculación que tiene este testigo con otras personas que están en este proceso, como el señor Benítez Bengoa, que también ha sido citado como testigo. Y es lícito porque es una documental vinculada con la actuación de un testigo, documentos que también podrán ser contrastados y verificados respecto de su licitud en el contexto de las declaraciones en juicio oral. O sea, sirven también para juicio oral, incluso para ambas partes, ¿no? Me parece. En ese sentido, considero que sí deben ser admitidos porque reúnen los requisitos para admitir una prueba de pertinencia, utilidad y conducencia, por lo que se admiten del 5 al 11. El 12, este me parece que entró como convención probatoria, porque este es el video de la constatación fiscal del sauna, del spa. Eso quedamos como convención probatoria, me parece que sí, la semana pasada. El doctor Atencio creo que la propuso. Tengo ¿Qué instrumental específica es? La 12, doctor. Copia certificada del acta de constatación fiscal. Contiene la diligencia fiscal en la que se obtuvieron y visualizaron los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento 1121 Sauna Spa. ¿Y cuál sería el aporte probatorio de ese instrumental? Que estaban ingresando. Lo único es que acredita que hubo una reunión entre el señor Villarroel Medina y Clever Benítez Tangoa en el Sauna Spa. Si ese es el aporte probatorio, de mi parte no habría ningún problema en establecer una convención probatoria. Ya. Doctor Bernales. Sin oposición.
No hay oposición. ¿Ok? Entonces esto va como convención probatoria. Doctor Chinchay, ¿no? Ese es el aporte que ustedes han puesto. O sea, acredita la reunión entre el señor Villarroel y el señor Benítez Gamboa. En efecto, señor. Ok, ese es el aporte. Nos vamos al 13. Es un acta de allanamiento. Bien. Vamos a mencionar o vamos a sustentar la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba 13. Es una copia certificada de un oficio 2482-2021 de la primera Fiscalía Superprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos, tercer despacho, que tiene fecha 1 de octubre de 2021. Aquí se hace una medida judicial de allanamiento en el Partido Político Nacional Perú Libre y se consigna como su abogado a John Clever Benítez Tangoa, persona que participó en discusión en el establecimiento Onsen 21 Sauna Spa, que ya ha sido objeto de convención probatoria. Dentro de la tesis fiscal se expresa que el señor Benítez Tangoa habría sido el portador de las ofertas, ofrecimientos, en principio de ayuda, de subvención y después de amenazas sobre el sujeto pasivo de la acción. Este elemento, como se ha expresado, acredita pues la vinculación que tiene el señor Benítez Tangoa con el partido Perú Libre, que ha sido el partido al cual pertenecieron en su momento los señores imputados. Entonces, para probar la vinculación entre esta persona que tuvo la relación directa conforme ya se acordó vía convención probatoria con el sujeto pasivo de la acción y a su vez que esta persona tenía vinculación con los señores procesados, es que esta prueba y lo que ella acredita sirve para sustentar la pretensión probatoria del Ministerio Público. Por eso pedimos que sea admitido. Doctor Chinchay, en este documento que dice acta de ejecución de la medida, se hizo un allanamiento, ¿verdad? Así es, señor. ¿Es el acta de allanamiento? No, es una copia certificada de la parte del acta en que se hace la mención de que interviene el señor Benítez Tangoa como abogado del Partido Político Perú Libre. Es la participación de él. Sí, Ya. sí, sí. Acreditará, o sea, que interviene como abogado, o sea, no necesariamente la vinculación con el partido, o sea, no que sea afiliado, eso no. No. Como dije, señor, una vez que tengamos establecido que él es representante del partido político con los otros elementos de prueba, esto nos servirá para acreditar nuestra tesis de que el señor Benítez Tangoa ha sido el portador de los ofrecimientos de los acusados. Esto es un tema de precedente de ocasión, ¿no? Circunstancia precedente de ocasión. Si simplemente el señor Benítez Tangoa ni siquiera tiene una vinculación con los procesados, no podría creerse que haya podido servir de portavoz de los ofrecimientos o amenazas de los señores procesados. Esto se hace posible, se hace verosímil. Eso ya es una diferencia de la fiscalía, ya, eso es, ¿no? No, claro, para la prueba. O sea, queremos que la ley se ponga en el juicio porque lo vamos a usar junto con los otros elementos para esto. Ya, pero en el acta fiscal, en el acta, cuando se hace el allanamiento, él actúa como abogado de la institución, del partido. Ya, esa es su actuación ahí. Sí, así es. Ya, ok, entonces lo que se va a acreditar es que la diligencia de allanamiento actuó como abogado el señor Benítez Tangoa. Sí. Ya, en ese sentido sí lo puedo admitir. Es lo que pedimos. No hay oposición de ninguna de las partes, ¿no? Pero por lo que ustedes me dicen acá es que él
Su nombre está ahí como representante o como defensa, como ahora se exige que exista cualquier defensor. Ya. Así es, señor. Ya. Entonces, que fue abogado en el allanamiento. Ya. Así es. Eso que quede claro. Se admite en ese sentido. Copia certificada de deslacrado de un sobre Manila que contiene un pendrive. Esto es lo mismo que está aquí en el 12. A ver, un momento, señor. A ver, este tema del pendrive, perdón, es acta de constatación fiscal y, a ver, prueba documental. Un momento, voy a visualizar el elemento de prueba. El 12 con el 14. Sí, sí, sí. Ya. Ah, sí, señor, se trata de un complemento. En el acta del número 12, de la prueba número 12, se expresa que con autorización del representante legal del establecimiento Onsen 21 Sauna Spa, se dice ahí, se escribe a lapicero, que con autorización de él se visualizan unas imágenes, ¿no? Como se ha dicho también en la pertinencia de esta prueba, el señor Villarroel se reconoce en esos vídeos, pero es lo que se pone, señor juez, por escrito en el acta prueba 12, que el señor se reconoce en los vídeos. Esta prueba va a mostrar ese vídeo, ¿no? Entonces creemos que tiene una posición con la prueba 14, y en ese sentido, para complementar la información que se ha consignado en el acta prueba 12, es que pedimos que también con la misma pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba 12, dado que es un derivado de ella, pedimos que se admita. Tampoco hay oposición a esta. Doctor, en todo caso, si es la misma pertinencia y utilidad, ya sería sobreabundante. Pido en todo caso de oficio que usted analice la posibilidad de declararla sobreabundante. Señor, no es sobreabundante porque no es la misma prueba. Creo que no me ha escuchado el señor abogado. No he dicho que sea la misma prueba, he dicho que tiene una relación de complemento. Y por lo tanto, no debería ser atendible esta oposición, que aparte es extemporánea porque no se resolvió en su momento. Por lo que veo acá de la descripción, es que lo que hay es un video donde se ve a las personas entrando a dicho establecimiento. Esa es la prueba 12. Ahí se describe que están ingresando, ¿no? Sí, señor, pero como dije, también hay una mención Y hay una mención, en el acta que se que la persona del señor dice. Villarroel Medina se reconoció en los videos. Exacto, pero no está el vídeo. Entonces, y esa es la prueba 14. No Y es esa la misma 14. prueba. No es la misma prueba. Sí, Uno es la que transcribe y otro es el vídeo. Está bien, sí, doctor. Se admite también la 14. Doctor, en todo caso, de mi parte, si es instrumental, la pertinencia es que Villarroel se mire en el video y en el video. Sí, dígame. De mi parte, podría haber una convención probatoria. Ya, pero ya la estoy admitiendo, doctor, no hay problema. Vamos a la 15. Bien. La prueba 15, acá. Es el acta de registro de los clientes del establecimiento 11 en 21 Spa. Así es. La prueba 15 como usted lo acaba de decir, señor juez, el registro de las personas. Exactamente la misma vinculación, no es identidad, por lo tanto no puede haber ninguna sobreabundancia ni redundancia, porque no es lo mismo. Es que en el acta 12 se consigna que hay un libro de registro de personas y se pone el primer nombre y el primer apellido, tanto del señor abogado que se ha mencionado en la prueba 13, con el sujeto pasivo de la acción.
y exactamente con la misma lógica. Solamente en la prueba 12 se dice que hay un libro de registro que contiene esos nombres. Bueno, la prueba 15 es ya el registro mismo de esos nombres. Y por lo tanto, como Ya. es una prueba complementaria, no la misma prueba. 14 y la 15 son, la 12 y la 14 y la 15 son complementarias, porque en una se ve el registro de clientes y recién en esta acta de la 15 es donde ya les dan a ustedes el registro escrito para su visualización, transcripción y captura de imágenes, ¿no? Ya, ok, tampoco hay oposición, se admite la 15. Perfecto, señor. Paso entonces a la prueba. La 16, la 17, aquí hubo levantamiento del secreto de las comunicaciones, ¿no? Así es, señor. Ya, la 16, la 17, la 18, la 19, todas están vinculadas. La 20, Sí. Señor, en efecto, tienen una vinculación, sobre todo, señor, si me permite, con las páginas 13 y 14 del requerimiento acusatorio originario. El mérito, digamos que, ya que usted me pide la exposición sintética de estas pruebas, la síntesis básicamente van en las páginas, como mencioné, 13 y 14 de la acusación. Aquí se hace una valoración del resultado y algunos argumentos también complementarios hay en la página 15, pero sobre todo me interesa las 13 y la 14 porque hay algunas transcripciones de comunicaciones no, perdón, un listado de comunicaciones entre las personas mencionadas en estas pruebas. Como dije, el sentido general, salvo que vuestra judicatura pida que detalle de cada una de las pruebas, que lo puedo hacer, solamente estoy atendiendo al requerimiento de usted, señor juez, en el sentido de que se haga una exposición conjunta. Pero verificando la 16, la 17, la 18, la 19, la 20, la 21, la 22, hasta la 22, son todas vinculadas al levantamiento del secreto de las comunicaciones y a la información que remitieron las empresas de telefonía sobre los hallazgos que se hicieron en este levantamiento. Muy bien. Puedo decir de manera sintética, pero por favor, para que esto, quisiéramos que no sirva para que la defensa diga que no estoy sustentando. No, acá no se ha opuesto, ninguna defensa se ha opuesto por escrito, o sea, de modo No, señor, en suma, señor, la pertinencia es que estas pruebas demuestran una mediación. De hecho, hay una vinculación también indirecta con la prueba 23 y la prueba 23, bueno, 23 y 24 también, ¿no? También. ¿En qué sentido? 24 también. La 23 es de una búsqueda de billeteras móviles, pero esto es para acreditar que el señor Clever es el usuario de un teléfono. Exactamente. Entonces, se están acreditando a través de todas estas pruebas que, por favor, pido, señor juez, que tome en cuenta que son varias y usted me ha pedido que... Sí, pero de la misma, porque doctor Chay, todos han recibido el requerimiento, todos han tenido que leer, es parte de la obligación leerlo. Entonces, si alguno se hubiera considerado que esto no tenía utilidad, pertinencia, ya se hubieran opuesto como lo han hecho los otros tribunales. Entonces, la idea aquí es que me hagan un resumen nada más. Voy a hacer el resumen. El resumen es el siguiente. Hay una serie de comunicaciones entre el sujeto pasivo de la acción y el señor abogado Benítez Tangoa, que es uno de los portavoces de estos mensajes de primero ofrecimientos y luego de amenazas para que el señor sujeto pasivo de la acción no declare en el proceso de la carpeta 33-2021 de Guanta. Entonces, no hay luego de eso entre el señor Benítez Tangoa y los acusados, no hay una comunicación entre ellos, sino que el señor Benítez Tangoa se comunica
con personas vinculadas con los señores acusados. Hay diversas relaciones. Estamos hablando de, por ejemplo, alguien que ha trabajado en el despacho congresal de los señores acusados y personas que también han sido dirigentes o representantes del partido político al que pertenecían los acusados, y en ese sentido todas estas pruebas lo que acreditan es una mediación. Y las páginas 13 y 14 tienen la relevancia de, digamos, coincidencia o secuencia, mejor dicho, en el tiempo. Es decir, el señor Benítez Tangoa se comunica con estas personas que han sido o representantes o digamos, personeros o oficiales, agentes o ejecutivos del partido, o que han sido empleados congresales de los señores acusados, y estos a su vez se comunican con los señores procesados. Entonces, la tesis del Ministerio Público, la afirmación, la constitución fáctica es que haya habido una triangulación, ¿no? Que a través de las personas de estas personas ha habido esta comunicación. El tema de de los teléfonos es que algunos de ellos no han sido objeto de titularidad directamente de las personas que nosotros decimos que se han comunicado. Y por lo tanto, tenemos, por ejemplo, declaraciones en que las personas señalan como su teléfono tal número, a pesar que tal número no es un número a su nombre, no está a su titularidad. Y tenemos luego el tema de un sistema de pago a través de aplicativo, y resulta que ese sistema de pago está a nombre de una de estas personas, a pesar de que el número de celular no está directamente a cargo de esta persona. De esa manera demostramos que si bien dicha persona no es la titular, sí ha estado usando el número, y por lo tanto creemos que esto es fundamental para demostrar que a través de esta persona los señores acusados daban o recibían información y daban indicaciones al señor Benítez Tangoa para hacer los ofrecimientos en materia de imputación. Entonces, con esa pertinencia, conducencia y utilidad, y sin la oposición de los señores abogados, es que se pide que estas pruebas sean admitidas. Gracias, doctor Chinchay. Sí, doctor Bernales. Señor juez, debo hacer un pedido encarecido al representante del Ministerio Público en el entendido de que no se pueden vertir cuestiones o realizar afirmaciones, uno, que no forman parte del proceso, no forman parte del acervo probatorio, y finalmente cuestiones como decir que el señor Benítez Tangoa trabajó en el despacho de los imputados. Estamos ante una audiencia pública en la cual debe utilizarse con mucho cuidado la información que se tiene del expediente. En ese entendido, no podemos permitir que se vierta en el proceso información que no corresponde y también información que es falaz, así como se sanciona a los abogados y se los inhabilita por utilizar información no veraz. Yo considero que esto no debe permitirse en un proceso penal. Por favor, gracias. Sí, doctor Chinchay. Sí, a través de su intermedio, señor juez, pedirle al doctor Bernales que preste un poco más de atención a mis palabras. Creo que no ha tenido comprensión de lo que he dicho. Doctor Chinchay, no va a ser un diálogo porque no va a perder el tiempo. Estoy diciendo usted, señor. No me estoy dirigiendo al señor abogado. Por eso estoy diciendo a través de usted, señor. Ya, jamás he dicho que el señor Benítez Tangoa es empleado del Congreso. Jamás lo he dicho. Ya, doctor, yo estaba escuchando. Hay que prestar un poco más de atención de a quiénes me he referido. Doctor, tenemos el diálogo, acá se dirigen solo conmigo. Y doctor Bernales, si usted considera que hay algún tema, ya no hay, yo no he escuchado que diga que trabajan. Más bien acá lo que sí estoy viendo que hay elementos de prueba que está presentando la Fiscalía sobre listados de quienes han entrado al Congreso, etcétera, y eso lo voy a evaluar en su momento. ¿Correcto? Acá lo único que yo he escuchado es de que hay una serie de registros telefónicos que están contenidos del numeral 16 al numeral 24, ¿no? En base a un levantamiento del secreto de las comunicaciones autorizado judicialmente, donde se registran
en los distintos informes que se han emitido sobre quiénes son los titulares de los números de telefonía que fueran intervenidos, tanto por la compañía Entel, Vietel, ¿y más? Entel y Vietel, básicamente. Y un informe que contiene el resultado del análisis de la información que fue emitida por estas empresas. Todos estos levantamientos, todos estos cartas y estos documentos, que no han sido materia de oposición por ninguna de las partes, como señalé, forman parte de un levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y son emitidos en ese sentido para acreditar los titulares de los teléfonos y las comunicaciones que se habían realizado entre las personas de Jara Aguirre, la señora Córdoba Capucho, entre el señor Benítez Tangoa, con estas personas, que es lo que está en los informes remitidos, ¿no? Ese es el sentido de esta, y en ese sentido se admiten estos documentos hasta el 24. El 25, doctor Chinchay. Muy bien, gracias. Es el oficio 511-2022, emitido por Juan Carlos Paz Cárdenas, de la Dirección General de Administración del Congreso. Aquí esto se vincula, señor, con la prueba 21 que su despacho acaba de emitir como prueba, alrededor de Jaime Jara Aguirre, persona de confianza porque ha sido trabajador del Congreso. Más de atención a quién me refiero como que trabajó en el Congreso. Jaime Jara Aguirre trabajó en el Congreso en los despachos de Guillermo Bermejo y ha sido una persona de confianza de dicha persona, de dicho señor congresista que es acusado en esta causa. Esto tiene que ver con la prueba 21, en que se hace mención justo a un teléfono del señor Jaime Jara Aguirre. Entonces, que el señor Benítez Tangoa se haya comunicado con el señor Jara Aguirre no tendría mayor relevancia de no ser por este vínculo que se demuestra a través de la prueba 25. Y por esta razón, porque sustenta esa proposición fáctica de la Fiscalía, es que consideramos que es sumamente pertinente y útil para esclarecer los hechos. En su momento, no acá, sino en los debates probatorios del juicio oral, lo uniremos al resto de elementos probatorios ofrecidos para sustentar nuestra proposición fáctica. Y por lo tanto, al no haber oposición de las partes, pedimos que se admita. Gracias. Este oficio contiene un informe de la relación del personal de confianza que elaboró en los despachos de los señores Bellido y Bermejo, ¿correcto? Así es, señor, así es. Ya. Va a acreditar que el señor Jara fue una persona que trabajó en el despacho del congresista, ¿de qué congresista? Del congresista Bermejo, ¿verdad? Sí, y como dice la tercera columna, señor, de nuestra proposición fáctica. Listo, o sea, hasta ahí es lo que interesa para el caso. También se ha ofrecido la relación del señor Raúl Noblecía Lechea como abogado del señor Bellido, pero esto... Pero ¿qué relación en el caso? Sí, bueno, se ha ofrecido, está en la página 30 del caso. Pero la relación con los hechos. Sí, es un hecho, digamos, de complemento, porque en algún momento de la acusación se menciona que no solamente el señor Benítez Tangoa ha sido abogado de Perú Libre, sino también lo ha sido el señor Raúl Noblecía, ¿no? Entonces, como complemento a esa afirmación, esa proposición fáctica, también, aunque la relación más directa no es que esa mención al señor Raúl Noblecía sea irrelevante, sino la más directa es sin duda la mención a Jaime Jara Aguirre en la prueba 25, señor. Ok. Se va a admitir la prueba 25, tal como está señalando la Fiscalía, en relación que el señor Jara es una persona que trabajó en el despacho del señor Bermejo. Hasta ahí yo creo que debe conocerse, porque eso es lo que tiene relación con el caso. Nos vamos a la 26. Reporte de visitas. Perfecto, señor. La prueba 26 es un oficio remitido por el oficial mayor del Congreso, es el oficio 438-2021-22-OM-CR, que contiene el reporte de visitas a los despachos
del señor Guido Bellido y Guillermo Bermejo Rojas del 1 de julio al 12 de julio, del 1 de julio de 2021 al 12 de julio de 2022. Y aquí se acredita, o se acreditará en el juicio, que Francisco Jaime Jara Aguirre, que ya se ha mencionado que era trabajador del Congreso, se encargaba de autorizar los ingresos de los visitantes al despacho del señor Guillermo Bermejo Rojas. Y en consecuencia, ahí hay la misma vinculación que hemos señalado, que obviamente se tendrá que mencionar, o perdón, se tendrá que desarrollar en el juicio oral respectivo. Y con esa pertinencia de poder sustentar esta vinculación con los acusados, para demostrar y apuntalar la proposición fáctica de esta vinculación con el señor Bermejo, es que el Ministerio Público propone que se admita para su actuación en juicio. Este es un registro de visitas del 1 de julio del 21 hasta el 12 de julio del 22. Sí, señor. Ya, ok, se admite este registro de visitas. Gracias. Luego, todas las que vienen ya son declaraciones de testigos que ya fueron admitidos. Bueno, señor, conforme ha sido práctica de vuestra judicatura, una práctica que saludamos y con la cual estamos de acuerdo, esto servirá para, en el caso de que hubiese inconcurrencia, y solo con esta condición, que de hecho ya en algunos casos anteriores ese ha sido el criterio que saludamos de parte de vuestro despacho, se admitan. O sea, que en el caso de que se produzca la no concurrencia de nuestras personas, ellas puedan ser sustituidas con estas declaraciones. Esto porque ya ha pasado, en otras ocasiones se han opuesto diciendo que como no ha sido admitido como prueba, entonces no se puede usar la vía sustitutoria que prevé el Código Procesal Penal ante un testigo que inconcurre. Y por esa razón es que respetuosamente pedimos que vuestro despacho ratifique este criterio que ha tenido en casos anteriores para que sea una suerte de condicional. Como vuestro despacho ya ha dicho, si es que concurren, obviamente ya se declarará pues improcedente que se actúe dentro del juicio oral por las reglas de la litigación oral. Hasta la 43, ¿no? Son todos los testigos que ya fueron admitidos. Así es, señor. Ya. Todas constituyen actas de declaración que ya al admitirse al testigo va con el acta de declaración para que sirva además para la defensa y para la fiscalía como apoyos durante los exámenes y contraexámenes. Ya, la 44 es el acta de declaración del señor Bermejo. Sí, con la misma pertinencia. Como sabemos, el orden procesal establece que si el acusado decidiera guardar silencio, puede procederse a la lectura de sus declaraciones previas. Entonces, en esa eventualidad de que el señor Guillermo Bermejo decida acogerse a su derecho a guardar silencio y no declarar, entonces, con esa misma condicional, es que pedimos que se admita. Correcto, se admite entonces la declaratoria del señor Bermejo. Muchas gracias, señor. Y luego, la 45 y la 46 son certificados de antecedentes penales, registran que no tienen antecedentes, ¿no? Sí, lo cual, señor, para nuestra consideración, nuestra pretensión, mejor dicho, que es una sentencia condenatoria, va a servir para graduar la pena conforme lo hemos expresado en la acusación al momento de hacer los cálculos respectivos con el sistema de tercios que establece nuestro Código Penal. Y por lo tanto, para que esto sirva como mérito, para que después evalúe cuántum de la pena que pedimos que se incorpore al proceso. De acuerdo. Se admiten estos, además sirven también para la defensa, no sirve para que los jueces evalúen la conducta de los acusados. Hemos concluido con los medios de prueba de la Fiscalía. De parte del señor Bermejo hay dos documentales. Doctora, Señor juez, ¿perdón? señor magistrado, si me permite, nosotros nos hemos opuesto a la prueba en el numeral 27. A ver. Acá no tengo, tenía yo. A ver, ¿dónde está lo del señor Bellido? No me lo han dado.
En nuestro requerimiento, perdón, en nuestro escrito de absolución, en el numeral 10 del cuadro que nosotros hemos hecho, hacemos la oposición. Testigo protegido. Sí, doctor. Testigo. Ya. A ver. Pero ese testimonio ya fue ofrecido, doctor. Eso sí, No, es la declaración, no, es la copia certificada, señor juez, ya. no el testimonio. El testimonio, la documentación. a ver, y el testimonio no, el testigo no ha ido. Ese testigo no ha sido ofrecido, doctor Chinchay. No forma parte tampoco, señor juez. No, señor, no he ofrecido como testigo protegido. Ya, pero ¿y cómo entra este testigo? ¿Cómo entra esta acta? Bueno, en la medida, señor, en que es... Ahorita esa parte ya. Perdón. A ver, ¿cómo es esto, doctor? A ver, yo no me había fijado en esto. A ver, aquí hay un testigo clave, dice. Sí, señor, exactamente. ¿Este testigo no va a ir al juicio? Recordemos que esta acta, señor, que no ha sido observada por otras de las partes, No se ha sido observada por el doctor Bernaldez. las otras partes, por eso he dicho, señor, Ya, es el proceso de Guánico. O sea, no es un testigo protegido de esta causa. Por esa razón es que es ofrecido como prueba testimonial, ¿no? Esa es la explicación de por qué se ha optado por esta manera de actuar la prueba. pero los testigos, para yo admitir un acta o de una declaración escrita, tiene que ir el testigo. Venga de otro proceso, venga de donde venga. Ya, bueno, ¿Ya? el tema... Doctor Bernaldez, gracias por su aclaración. Sí, estoy viendo que usted se ha opuesto a esta declaración en el 27. ¿Ya? ¿Sí me No, esto no permite? se puede permitir, doctor. ¿Ya? No, ya me queda Ok, claro que yo gracias. he visto testigos que vienen con su acta, que vienen con el testigo, ¿no? Hasta el testigo, hasta el colaborador eficaz tiene que venir a los juicios, si no, aquí van a contraexaminar las partes, ¿no? Salvo Gracias, que señor. muera o que esté de viaje, cualquier circunstancia, ¿no? Listo, ya hemos terminado. O sea, no se admite, doctor Chinchay, la 27. ¿Sí? Nos damos por notificados, señor. ¿Perdón? Nos damos por notificados de su Ya, decisión. puede reservarse, ¿eh? Sí, con reserva. O sea, no- Correcto. para el momento. Reserva la 27. Listo. Concluimos con, entonces, ahora sí concluimos. Vamos a los testigos, perdón, a los medios de prueba del doctor Bellido primero porque tiene testimoniales, ¿no? Tiene un testigo, doctor, que ya fue admitido. ¿Quién era el testigo? Creo que era el mismo señor Villarroel. ¿No? Ya está admitido. Tiene usted 11 documentales. Ah, perdón, tiene usted 2 documentales. ¿Cuáles son esos documentales? Gracias, señor magistrado. Hemos ofrecido las siguientes documentales al amparo del literal F, numeral 2 del 350 del nuevo Código Procesal Penal. A ver. Es la carta de Bobby Eddie Villarroel Medina, alias Sacha, a José Pedro Castillo Terrones, que obra en la carpeta fiscal 2-2022. La pertinencia, unidad y conducencia las describo de forma conjunta, ya que esta carta contiene la posición que no y refiere pues que existirían obstrucciones por parte de una bancada del Congreso. La utilidad desacreditará pues la imputación que se le hace a mi patrocinado en el presente caso, pues podrá lograr que este solicitante procura obtener una ventaja del expresidente de la República. Y la conducencia es que esta es idónea y legal en vista de que ha sido una carta de dominio público obtenido legalmente sin vulneración alguna. Segundo, el reporte de la página web del Diario Expreso, publicado en fecha 15 de octubre del año 2021, horas 3:55 horas, la cual titula: Sacha envía carta a Castillo, presidente. Autoridades decidieron ejecutar un planeamiento en condición de secreto de Estado, indica el link. La conducencia, pertenencia y utilidad, señor magistrado, así como la licitud, es la misma.
Doctor Bernales, una consulta. ¿Estos documentos los han ofrecido ustedes al momento que han contestado el requerimiento? Sí, sí, señor magistrado. Por lo menos aquí no están en la absolución, ¿no? Señor juez, también hago presente que nos ha corrido traslado del escrito del doctor Bernales, pero no se nos ha acompañado. No, yo tampoco no los tengo, no están adjuntos, doctor. Bueno, pero al margen de ello, ¿cuál es la utilidad para este tema? Pero no tengo tampoco los documentos, entonces, No, no, no. ¿cómo pueden Señor decir? magistrado, muy esencialmente, en primer término podemos ver que el link, que es información pública, se ha consignado en Ya. el escrito. ¿Cuál es el interés de la prueba? Con la Bueno. carta, ¿no? La carta, el tema es la carta, lo central es la carta, Que, el otro es una que opinión. tiene un interés el testigo, que ¿Y qué? persigue un fin, Ya, pero no han adjuntado la un carta. beneficio. La carta está en una carpeta fiscal 5020, dicen ustedes. No le escucho, doctor Bernales, parece que tiene un problema con el audio. Dice, Señor magistrado, yo diré que por ser información pública, si me indican que la carta no se tiene propiamente la carta, sino que se ha ofrecido de esta forma porque es información pública, ¿no? Pues, por eso se tiene el carta enlace. pública, lo que es público es la página del web del Diario Expreso, pero la carta no. La carta no. Correcto. ¿Ya? Bueno, entonces no se va a emitir la carta porque no la han presentado. Y el reporte, Sí, no la tenemos. ya, el reporte del Diario Expreso hay un link, ¿verdad? Dice, Sacha envía carta Correcto. al presidente Castillo, autoridades decidieron ejecutar un planeamiento en condición de secreto de Estado. Doctor Chinchay, ¿tu opinión sobre este reporte? La carta no está emitida. Así es. Bueno, primero, como usted ha señalado, señor, ya no temía que era una omisión hacia el Ministerio Público, pero veo que incluso en el principal no está la carta. Debemos hacer la distinción. Tampoco se dice la carpeta 2 de qué fiscalía. No se sabe qué fiscalía tendrá esta. Esta no fue emitida. Vayamos al reporte de la página web. Sobre el reporte es un tema de una noticia indirecta, o sea, hace alusión a la carta y sobre todo lo principal para nosotros es que esta noticia no nos puede dar certeza de que en efecto Bobby Eddie Villarroel Medina haya siquiera escrito esta carta. No dudamos que los periodistas de Expreso la hayan visto, no sé cómo, pero que la hayan visto en una carpeta. Que esté presente en las páginas de una carpeta no significa que sea auténtica, es decir, que provenga de la autoría del señor Villarroel Medina. Y por lo tanto, al ser pues una referencia de un documento que no tenemos y que tampoco nos consta que sea auténtico, o sea, que provenga del señor Villarroel Medina, es que solicitamos que tampoco este medio de prueba sea omitido, señor. Ya. Ok, doctora Bernales, yo quiero entrar a la carta, por ejemplo, a la página que ustedes han puesto al link y me dice que ese link está bloqueado. Señor magistrado, nosotros, a ver, si me permite, nosotros tenemos A ver, el ¿puede link. entrar al link? A ver, si usted En puede su entrar. momento. Un segundo. Doctor, no sé si me permite. Sí, doctor, atención. Doctor, bueno, yo también ofrecí esa carta como instrumental. No sé, ¿hacemos un tema conjunto o terminamos con el doctor? ¿Usted también ha ofrecido la carta y la página web? No, yo solamente he ofrecido la carta, que La es del carta. 14 de septiembre. Ya, correcto. Pero tampoco han presentado la carta. A Sí, ver, he anexado la carta. ¿usted la ha anexado? A ver, vamos. Yo sí he anexado la carta No la ha recibido. y sí está en escrito de control formal sustancial y también está el ofrecimiento de esa carta. Señor juez, me indica mi asistente que sí, efectivamente, entra el link, o sea, el link funciona. Sí, Y funciona. si me permite, por favor, responder a lo que ha referido el Ministerio Público. A ver, doctor Bernales, un minutito, vamos a ver, Ok. a revisar la carta que sí la ha presentado la defensa del señor Bermejo y aquí también la ha recibido el doctor Chinchay.
Señor, si, dado que esta es mi primera audiencia en este proceso, ¿tendría la manera de volver a enviármela, por favor, para revisar? No, no estoy dudando que a la fiscalía le hayan remitido, pero en el falso expediente que me han dado no figura. Si pudieran, por favor, Ya, remitirmela. no, coordina para que envíen al doctor Chinchay ahorita, ¿ya? Doctor, inclusive quisiera saber si es que el documento yo lo solicité, esa carta por acceso a la información pública, inclusive está con el propio informe de la presidencia del Consejo de Ministros, A ver, como primera hoja. no, doctor. Solamente está remitido, le leo lo que está acá, ¿no? Lo suyo está su escrito, le digo la fecha del 21 de febrero del 25 y adjunta una carta que está a folio 739, dirigida al señor Pedro Castillo Terrones. Son 1, 2, 3, 4 páginas y está firmada por el señor Bobby Eddie Villarroel Medina, presidente Ah, nacional bueno. de las O- PRED. o- Y, ok, igual lo... perdón, Sí, sí. hay un, Sí, sí. no, es esto nada más, es esta carta. Y luego hay un expediente que adjuntan, pero... Sí. Bueno, igual yo lo había solicitado por acceso a la información pública. Ujú. Bueno, igual me entregaron el documento por acceso a la información pública, ¿no? Pero da lo mismo para efectos prácticos, porque Ok, igual vamos a esperar un minuto que le voy a enviar al doctor Chinchay para que la pueda revisar y discutimos eso en 5 minutos para que él pueda mirarla, por favor. Doctor Bernales, primero que lo mire y luego establezco Y mi luego pertinencia y utilidad, ¿correcto? y luego debaten, correcto. Igual, doctor Bernales, ya está la carta. Sí, Correcto, entonces, señor magistrado. van a enviar, doctor Chinchay. Un segundo, voy a suspender la función. Aguardo, señor, los 5 minutos para poder analizar. Ya, ok. Doctor Chinchay, Señor, he visto el documento como anexo del escrito presentado. Se habla de que su pertinencia es que de motu, bueno, la expresión latina es motu proprio, se ha puesto motu propio, de que habrá querido decir con ello, que los señores acusados, no, concretamente el señor Bermejo no tendría ningún vínculo con la organización terrorista Sendero Luminoso. Pero lo que tenemos en la primera página de esta carta, se notan una serie de rayas, bueno, en todas las páginas, pero sobre todo en la primera, y manchas en la parte final, y esto indica que, en primer lugar, de donde se ha tomado esta información, no es la carta, parece que es la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de una carta, y en efecto tenemos un trazo debajo del cual dice Bobby Eddie Villarroel Medina. Y no, por lo tanto no tenemos ninguna certeza de que este documento en efecto corresponda a la autoría del señor Villarroel Medina. Por esa razón, no vemos que esto pueda ser admitido, toda vez que ni siquiera nos consta que esto haya provenido de él, y como se está ofreciendo su declaración, es mucho más eficiente para llegar a la verdad del proceso que escuchemos directamente su versión. ok. Eso nos oponemos, señor. Gracias, doctor. Doctor, atención. Sí, doctor. Bueno, en mi caso es instrumental primero que la pertinencia es que en el presente caso se está investigando que se habría buscado a Eddie Bobby Villarroel Medina para que no declare ante la DIRCOTE sobre los supuestos vínculos de mi patrocinado con la organización terrorista Sendero Luminoso. Pero en esta carta el propio Eddie Bobby Villarroel Medina señala que mi patrocinado ni los otros coimputados pertenecen a dicha organización, lo que genera un cambio de versión y demuestra la tesis, en este caso de nosotros, de la defensa, que el testigo no miente, dice la verdad, porque tiene diversos cambios de versiones. Además, la utilidad es que la citada carta va a permitir probar que Eddie Bobby Villarroel Medina no se le tenía que buscar para que generara ningún tipo de cambio de versión, ¿no? Ya que él, de mutuo propio, ya había señalado que Guillermo Bermejo y otros no tenían ningún vínculo con la organización terrorista Sendero Luminoso. Este instrumental, señor magistrado, que es un documento que ha sido presentado por él ante la propia PCM, que por acceso a la información pública también se puede extraer dicha información,
Al margen de que sea como sarcásticamente dice el fiscal, fotocopia de la fotocopia, de la fotocopia, de la fotocopia, al margen del sarcasmo que no se debería permitir en este tipo de nivel de debate, es un instrumental que ha sido ofrecida y que revela lo que el propio Eddie Bobby Raúl Medina ha afirmado y que también ha sido publicitado por diversos medios de comunicación, como lo ha señalado la propio colega de la defensa. Estando a la libertad de prueba que se tiene, señor magistrado, solicitamos que ese instrumental sea admitido por su despacho. Gracias. Doctor Bernales, yo en este caso, ustedes no la presentaron, pero la ha presentado la carta en una copia, es verdad, en la defensa del señor Bermejo, ¿no? Entonces, ¿algún comentario? Ya que usted también le había ofrecido. Que ya escuché sus comentarios, ¿no? ¿Algo más que agregar a lo que había señalado? Doctor Bernales, su micro. Uy, perdón. Señor magistrado, gracias. Hago mía por adquisición procesal esta carta también, la ofrezco. La conducencia de pertinencia, sobre todo la pertinencia está en el que el numeral quinto solicita la intervención del expresidente Castillo. En el numeral octavo hace referencia a que los congresistas hoy encausados no serían terroristas, hace referencia a la carpeta 33/2021. Existe una vinculación obviamente con el hecho del cual ha dimanado este proceso. Y en el noveno, señor juez, y lo pertinente para el proceso de obstrucción, es que señala que se acogerá a su derecho a guardar silencio para evitar las manipulaciones de los medios de comunicación. En ese entendido existiría pues también una contradicción con sus declaraciones anteriores, y debo señalar además que me uno a lo que ha dicho mi colega, no debe permitirse este nivel de sarcasmo en este tipo de audiencias. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público y la Segunda Fiscalía Suprema han presentado copias de otro proceso. En ese entendido, al ser este documento público, Este es una... solicito se admita el mismo. Ya. Señor magistrado, solo una atingencia. También al tema, ¿puedo hacer mi contradicción ¿Sobre qué? o lo vamos a ver recién? Respecto a la información pública que se ha ofrecido, propiamente el link. Ah, ya. El link yo no lo pude abrir. Quizás se esté consignando mal, señor juez, porque sí lo hemos podido abrir acá. Sigue vigente. No, yo puedo... Ya, ok. Voy a ver la carta primero. ¿Algo más, doctor Chinchay, que agregar? No, solamente lo de la autoría. No sabemos que esto provenga del señor Villarroel. Ok. Doctor Montúfar, ¿algo que agregar? Pues aparte, estamos con lo que ha referido el representante del Ministerio Público. Gracias, señor. Muchas gracias. Se presenta por parte de la defensa, de las defensas, tanto del señor Bellido como la del señor Bermejo, una carta que fuera remitida por el señor Villarroel Medina, que como ya he señalado en más de una oportunidad, este es un testigo que está ofrecido por la Fiscalía y también por la defensa del señor Bellido, que ha sido admitido no solo con su declaración, sino también con una noticia emitida en un programa periodístico donde él ha hecho declaraciones, por lo cual se considera que es un testigo relevante, y es más, se señala por la Fiscalía dentro de los hechos que este fuera el testigo al que se le habría intimidado para que fuera a declarar en un proceso donde precisamente estaban involucrados los señores Bellido y Bermejo. La utilidad y necesidad para las defensas es que quieren acreditar las versiones del señor Villarroel, porque él remitió esta carta al señor Castillo, señalan de su texto, ¿no? Es un texto bastante extenso. Yo no voy a leer el texto porque tampoco no es parte de esta etapa. En el numeral quinto refiere que habla hasta de la CIA y etcétera, ¿no? Bueno, está con una firma, dice el señor Bobby de Villarroel Medina. Es verdad que son unas copias, pero veo en uno de los extremos un sello del despacho presidencial, o sea que en principio habría sido recibida. Y según la versión del señor, de la defensa del señor Bermejo,
este documento fue obtenido por una solicitud de acceso a la información pública. Este juzgado tiene como práctica, en tanto que las partes, por igualdad de partes, que cuando presentan documentos y estos son copias, yo no voy a verificar si es una copia original o no, porque tampoco ese es el trabajo del juzgado, tiene visos de verosimilitud porque tiene un sello del despacho presidencial y el abogado de la defensa ha señalado cómo lo obtuvo. Y en principio está vinculado precisamente con el testigo Villarroel Medina, que hace afirmaciones respecto de la participación de los involucrados en los actos de intimidación, que es parte de los hechos de la fiscalía. Considero que este documento puede ser útil para las defensas, para que respecto de su posición puedan verificar la credibilidad del testigo Villarroel Medina. En ese sentido, se va a admitir este documento, esta carta, para ese efecto, ¿no? Se admite la carta que está contenida en la hoja 739 a 742. Y respecto del link que presenta la defensa del señor Bellido, ya está admitida la carta, doctor, ya el link me parece que sí es sobreabundante. Además, es parte de una noticia periodística, ¿no? Con lo cual no se admite el link y se admite la carta. Con lo cual ya hemos concluido. Creo que había una pieza más, señor juez, una pieza más que se había ofrecido de parte de la defensa, me parece. Creo que no, por lo menos del Doctor, sí. doctor Bermejo tengo la carta y nada más. Sí, presenté otro instrumental. Pero la Un verdad que es requerimiento. muy sencillo, doctor. Es ofrezco el requerimiento mixto de la Fiscalía en el cual no formula acusación contra Jaime Lobatón Wilca, quien es un supuesto intermediario donde habría él llevado la información hacia el señor Edibo Villarroel Medina. Lo que se va a permitir determinar es de que no existió ningún tipo de responsabilidad penal de mi patrocinado, dado que el supuesto mensajero no se le ha imputado ningún tipo de hecho delictivo. Por lo tanto, solicito bien, tengo usted admitir dicho instrumental. Ya, pero Gracias. el señor Lobatón era el mensajero, no era el señor Benítez Gamboa. Según la propia declaración del señor Eddie Bobby Villarroel Medina, quien le llevó el mensaje era el señor Jaime Lobatón Wilca y está en su propia declaración. Entonces, cuando se tenga que hacer el interrogatorio respectivo al señor Eddie Bobby Villarroel Medina, donde se va a confrontar con su declaración previa, ahí se va a ver que él mismo dice que el que le llevó el mensaje supuestamente intimidatorio era Jaime Lobatón Wilca. Va a servir como un elemento probatorio en su momento para la defensa y poder así desvirtuar la tesis imputativa. Gracias. Doctor Chinchay. Bueno, se ha mencionado eso, no es, o sea, que lo ha mencionado el señor Villarroel, que no es parte de la tesis, digamos, postulatoria del Ministerio Público. Pero más allá de eso, dice la utilidad aportará en tesis de defensa de inocencia de mi patrocinado, ya que no se acreditaron los hechos. No, yo entendí aquí otra cosa, ¿no? Que más bien quieren, claro, eso es lo que han puesto por escrito, pero el argumento del doctor Atricio ahora me parece que fue diferente, ¿no? Sí, pero por escrito ha puesto que Sí. va a sustentar la inocencia. Claro. Lo que sucede, y dice, es la mejor forma de probar que los hechos no existieron. Bueno, hay que noticiar al señor abogado que una vez que se ha formalizado la investigación preparatoria, el único que declara, que decide que los hechos han sucedido o no han sucedido, es el Poder Judicial. Lo que nos ha presentado es un requerimiento de enero de este año, y un requerimiento no demuestra nada, absolutamente nada. Es simplemente un pedido de la Fiscalía. Por lo tanto, no hay ninguna utilidad en esto. O sea, así se demostrara que la Fiscalía dijo que no se habían probado los hechos alrededor del señor Lobatón. Eso no quiere decir que está acreditado que el señor Lobatón no intervino. Por eso nos parece, señor, que es inconducente y por lo tanto vemos que no se permite. Ok. Doctor Ron Atencio, ¿algo que agregar? Nada, doctor, ya está señalado. Gracias. Okay.
Se formula un segundo documento por parte de la defensa del señor Bermejo Rojas, que está vinculado a un requerimiento mixto de la Fiscalía, en el cual no formula acusación contra el señor Lobatón Huilca. Sostiene, bueno, por escrito, que esto aportará a su tesis de defensa, y acá he escuchado de que tratará de desmentir la versión del señor Villarroel Medina sobre quién fue la persona que actuó como intermediario para llevarle los supuestos mensajes que habrían dado su patrocinado para que no concurra a declarar. Como señaló el señor fiscal, un requerimiento mixto de la Fiscalía es una opinión. En todo caso, depende de la decisión judicial si concede o no el requerimiento fiscal, ¿no? Que en este caso es uno de no acusación contra el señor Lobatón Huilca, quien además está ofrecido como testigo y está su declaración, ¿no? Entonces, si acude, considero que esto puede ser también evaluado durante su declaración, por lo cual no se va a admitir este documento, doctor Atencio. Ok, No- dejo la reserva del caso, doctor, a efectos de poder ofrecerlo más adelante. Gracias. Ok, se reserva. Listo, hoy sí ya concluimos. Perfecto. Buenas tardes, señor. Todavía tenemos pendientes y hay medidas coercitivas. Tampoco presencia simple de los señores. Así es, señor. Ya. Señor procurador, usted se ha adherido a los medios de prueba de la Fiscalía y se ha constituido en actor civil, ¿verdad? Así es, señor magistrado. Ok. Entonces, habiendo concluido la etapa de intermedias, se va a expedir el auto de enjuiciamiento que será remitido a las casillas de las partes, con lo que concluye esta audiencia siendo las 12:03 de la tarde. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas